Sí se está grabando, ¿no? Sí, doctor, ahora sí está grabándose. Bien, continuando, pues habíamos dicho que también otro de los Doctora, trastornos. disculpe que le interrumpa. ¿Va a llamar lista o no? No, no voy a llamar lista porque entiendo que algunos deben tener Ah, ya, otros ya, cursos, ya. Ya está bien. ¿ya? No sé cuánto estamos ahorita, con cuántos. Estamos No 13. estamos, 13, no doctora. estamos, no estamos ni la mitad, ¿ves? Bien, habíamos visto los trastornos de la herencia monosómica, multifactorial, ¿no? Y una de ellas también habíamos dicho que era mitocondrial y otro cromosómico, ¿no? Sí, Vamos a ver acá los cromosomas humanos y las anomalías que puedan presentarse en este tipo de herencia, ¿no? A nivel de cromosomas. ¿Qué cosa era un cromosoma? A ver, aquí están pocos. bueno. Es aquella que se encuentra pues dentro del núcleo y aquella que contiene proteínas que y ayudan a nivel del ADN, ¿no? Como especialmente los aminoácidos, ¿no? Y aquella que contiene una serie de información genética de nuestros rasgos y características para nuestro desarrollo, ¿no? Claro. Ujú. Pero era un conjunto de genes, ¿no? Que Ajá. estaban estructuralmente secuenciales formados, ¿no? Eso eran los cromosomas. Bien. Entonces, acá dice, ¿no? ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras que presentan filamentos, ¿no? Constituidas por genes o ADNs asociados a ciertas proteínas que se denominan las histonas. Estas estructuras se encuentran en el núcleo o en el citoplasma de la célula. En el núcleo. En el núcleo, ¿no? Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. ¿Quién respondió? Julie Vázquez, doctora. Julie Vázquez. Entonces, para hacerlo de una manera más sencilla, pues vemos que los cromosomas pueden considerarse que están constituidos por un grupo de genes, ¿no? Entonces, eso sí necesitamos ya saberlo y tenerlo muy en claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Ahí tenemos, ¿no? La estructura de un cromosoma que tiene sus brazos, sus centrómeros. Está. Ya tenemos. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre las anomalías de los cromosomas? Tanto en su estructura, porque habíamos dicho que acá están dibujados, ¿no? Que tienen una forma y cada uno de estos van a estar compuestos por ciertas estructuras, por ciertas partes, ¿no? Un conjunto. La no disyunción meiótica, las anomalías cromosómicas estructurales y numéricas y principales afecciones de origen cromosómico, ¿no? Algunas alteraciones, algunas enfermedades. Entonces habíamos visto y habíamos dicho que son estructuras que comportan o son un conjunto de genes, ¿no? Formados por cromatina o ADN, o habíamos dicho cómo se llamaban las proteínas, las histonas, ¿no? Las histonas, visibles durante la división celular. Las células somáticas diploide, somáticas, porque eran somáticas, y las gaméticas, que son las sexuales, ¿no? Las células somáticas son diploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen 46 cromosomas. Todas las células del organismo tienen 46 cromosomas, a excepción De un par sexual. de un par sexual, ¿no? De un par sexual. Entonces, en total tenemos 22 pares Y un autosómicos y un par Sexual. sexual, ¿no? Un par sexual. Cada par homólogos, uno paterno y uno materno. ¿Qué quiere decir?
que los gametos, tanto espermatozoides como ovocitos, son células haploides, ¿no? Haploides. Que quiere decir que tienen la mitad 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque al unirse el gameto femenino con el masculino van a ser el total de 46 cromosomas, que ya vendría a ser para la formación del embrión, que son células diploides, ¿no? Acá vemos, ¿no? Los espermatozoides tienen 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual, ¿no? Que el cromosoma sexual puede ser X o puede ser Y, ¿no? Y el ovocito tiene 22 cromosomas autosómicos y uno sexual, que siempre va a ser X, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Doctora, ¿es ovocito o ovocito? Ovocito, ahí está mal. Pero también porque algunos lo consideran como óferos, ¿no? Entonces, pues también los pueden considerar así ovocitos o ovocitos, que son el gameto femenino, ¿no? Entonces vamos a tener, también habíamos visto la clasificación de los cromosomas. Se iban a dividir por la posición de los centrómeros. ¿Cuáles son los centrómeros? Estas bolitas que están al centro, ¿no? Las circunferencias de uniones que tenemos acá, ¿no? Entonces, por la posición de su centrómero, puede ser metacéntrico, cuando está exactamente equidistante en ambos lados, submetacéntrico, ¿no? Cuando está un poquito hacia arriba, ¿no? Un poco, es más largo unos brazos que los otros, submetacéntrico, y acrocéntrico cuando este centrómero está casi a nivel distal, ¿no? A nivel distal. Entonces vamos a ver. ¿Qué es P? El brazo pequeño, ¿no? Acá lo tenemos en la leyenda. P va a ser el brazo pequeño. Q es el brazo largo por lo general, ¿no? El C, ¿qué habíamos dicho que era? Centrómero. El centrómero, ¿no? Y S, Satélite. satélite. Entonces, cuando se hace el cariotipo, se va a buscar el par, ¿no? Lo que más, acá al costado están las fotos que se sacan de los cariotipos, es lo que más se parece uno del otro para formar el par, ¿ah? Se tienen que armar. Aquí vemos que no solamente es por la forma, sino que también ya existen cariotipos que hay, ¿no? Que vienen con colores, ¿no? Es más fácil de aparearlos. El cariotipo es la constitución cromosómica de un individuo, suyo cromosómico, ¿no? Es el cariotipo. ¿Qué es el cariograma? Es la presentación gráfica de los cromosomas ordenados por pares, ¿no? En función a su tamaño y posición del centrómero, ¿no? Habíamos dicho que lo íbamos a organizar y a pares porque cuando tú le tomas una fotografía no están así generalmente ordenaditos, ¿no? Entonces, tenemos que ordenarlos de acuerdo al tamaño, como dicen, ¿no? Ordenarlos en función a su tamaño, principalmente, y a la posición del centrómero, ¿no? Que era lo que está, que era lo que está generalmente uniendo los dos alelos o los dos genes, ¿no? Que podía ser, a ver, ¿cómo era? Era de 3 tipos, ¿no? Ah, ya, su metacéntrico y acrocéntrico. Y acocéntrico, exacto. ¿Qué cosa es un... ¿Quién respondió? Yuri Vázquez, doctora. Yuri Vázquez nomás está en la clase. Tenemos un ideograma, una representación esquemática del patrón de bandas de todo el complemento cromosómico. Casi es similar, pero tenemos esos 3 tipos de definiciones, hay que tenerlas bien claras, ¿ya? Entonces vemos acá el cromosoma, que es esta representación en X, y lo vemos acá que están dentro de las células, ¿a qué nivel? Del núcleo, ¿no? A nivel del núcleo.
Entonces, ahí en pequeñito y lo han sacado en esa porción más grande, ¿no? Tenemos los telómeros y el centrómero o que está generalmente uniendo, ¿no? Entonces, cuando dicen los telómeros son los bracitos, los centrómeros es la unión, ¿no es cierto? Hay varios cromosomas, ¿no? Y ven cromosomas condensados dentro de las células. Por eso le decía, ¿no? Que para hacer un cariotipo hay que unirlos, ¿no? De acuerdo a su tamaño y la posición del centrómero, ¿no? Entonces, estos van a presentar diferentes tipos de, que ya lo han visto anteriormente, de repente en biología, ¿no? Las divisiones que pueden ser meiosis, mitosis, y estas a su vez presentan las fases como metafases, ¿no? Todo este desarrollo generalmente en esta parte se va a llevar en la etapa de, ¿cuál lo estamos viendo? Mira, metafase, ¿no? Entonces, sacando este cuadradito de acá que estamos con rojito, vamos a ver estas estructuras, ¿no? Si cortamos acá y lo vemos al microscopio, se va a ver esta estructura, ¿no? Una sección condensada de cromosomas que está en la etapa de Metafase. metafase, ¿no? Y aquí más ampliado, ¿no? Sección de un cromosoma. Mira cómo están, ¿no? Colocados. ¿Qué cosa eran las cromatinas? Ahí en el dibujito. La cromatina se condensará y se formarán los cromosomas. Y su centro será el centrómero. Ujú. Acá lo vemos, ¿no? Varios paquetitos. Y acá está, uno de estos lo han puesto para acá para verse mejor, la sección de cromatinas con 3 nucleosomas. Las cromatinas con 3 nucleosomas. El ADN, habíamos dicho de doble hélice, que iban a estar unidos, ¿por qué? Una de las 4 bases nitrogenadas, que era adenina, citosina, guanina. ¿Qué más? Timina. 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 Y adenina. Ajá, eran los 4 tipos que iban a haber cadenas de unión que iban a unir en forma horizontal a estas 2 hélices o doble cadena de ADN, ¿no? Acá vemos las bandas, como decía tu compañero, ahí están las partes que son, bueno, difícil de aprenderse, ¿no? Los brazos largos eran los que estaban hacia arriba, los brazos cortos los P y los brazos largos los Q, ¿no? Los que estaban hacia abajo. Y acá está el centrómero y vamos a ver, codificar 12, 13, 14, bueno, así sucesivamente va subiendo, ¿no? Y encima tienen punto 2, punto 3, punto 4, así, ¿no? Entonces, cada uno de estos se llama una banda, ¿no? El conjunto de bandas, tanto acá que el conjunto de estas subbandas va a formar las bandas, ¿no es cierto? Y el conjunto de bandas Formar una región. son Forman una regiones, región. ¿no es cierto? Son regiones. Entonces, brazos del centrómero hacia arriba, los brazos cortos van a ser representados por P y hacia abajo con Q, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlos en cuenta. Entonces, las alteraciones son en las subbandas, En las subbandas. generalmente, ¿no? Generalmente, en las subbandas. Es una sola información. Vemos los cromosomas autosómicos tienen de grupos. Pares 1, 2, 3. Los pares 1 y 3 son grandes y son metacéntricos. ¿Qué quiere decir que son metacéntricos? Que tienen el Que tienen centrómero el centrómero en la parte media. casi equidistante en ambos, ¿no? Ujú. El par de 2 es ligeramente submetacéntrico, pero el 1 y el 3 son metacéntricos. Esos son los cromosomas del grupo B, son pares 4 y 5, cromosomas grandes. ¿Ya? Eso es para ir ordenándolos, ¿no?
los cromosomas grandes submetacéntricos propiamente dicho. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir agrupándolos. El grupo C, que son los pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los pares 6, 7, 8 y 11 son medianos, ligeramente submetacéntricos. Y los pares 9, 10 y 12 son medianos. Entonces, así vamos a ir ordenándonos porque nos van a dar una fotografía, vamos a cortarlo y vamos a ir pegando nosotros, ¿no? Los cromosomas sexuales X se encuentran en este grupo, en el grupo C. En el grupo C se encuentran los cromosomas sexuales X, porque de acuerdo a sus características, ¿ya? Son medianos, no son ni muy grandes ni muy pequeños. En el grupo D encontramos los pares 13, 14 y 15, que son cromosomas grandes, acrocéntricos y presentan satélites. ¿Ya? Los del grupo D. Los del grupo E son los pares 16, 17 y 18. El par 16 es mediano y metacéntrico. Y los pares 17 y 18 son pequeños y submetacéntricos. El grupo F, los pares 19 y 20 son pequeños cromosomas y son metacéntricos. Y 21 y 22 son cromosomas pequeños acrocéntricos que presentan satélites. El cromosoma sexual Y se encuentra en este grupo. El X se encuentra en el grupo C y el cromosoma G se encuentra en el grupo, el cromosoma Y en el grupo G, ¿no? Entonces, estos grupos son para ordenar nuestros cromosomas, ¿ya? De acuerdo a esas características. Esto ya es algo que está establecido, ¿ya? De acuerdo a sus características. Vemos acá el cromosoma sexual X, habíamos dicho en qué grupo estaba. En el C, doctora. En el C, ¿no? Es mediano, ligeramente submetacéntrico, con respecto a su tamaño, es más grande que el cromosoma número 8 y más pequeño que el cromosoma número 7. Sus brazos P y Q, o sea, cortos y largos, son rectos y paralelos entre sí. No son encorvados casi, ¿no? Y el cromosoma sexual Y, si el cromosoma es pequeño, es acrocéntrico, ¿no? Dice, es más grande que los cromosomas de su propio grupo, que son el grupo G. ¿No? Sus brazos P son compactos y gruesos, ¿no? P son los brazos cortos o largos. Son Cortos, brazos cortos. cortos. Se visualizan fácilmente. Y los brazos Q, que son rectos y paralelos entre sí. No presentan satélites. ¿Ya? Acá vemos los diferentes tipos de división, en la mitosis, la división nuclear y la citogénesis. Esto los dejo ahí para que lo tengan, ¿no? Lo tengan y lo puedan repasar en las diferentes fases, ¿no? Fase G1, G0, G2 y así sucesivamente. Eso es Celular. un ciclo celular, ¿no? Que ahí están las flechitas hacia donde van yendo, ¿no? En ese camino. Mira cuánto tiempo dura cada uno. Se dan rápido, ¿no? Una hora, de 6 a 12 horas, de 6 a 8 horas y de 3 a 4 horas. Empezamos por el 0, que células diferenciadas salen del ciclo, salen y pueden retornar. La fase G1, no hay síntesis todavía de ADN, ¿no? En la fase S, ¿qué se presenta? Síntesis Síntesis ADN. de ADN. Y en la fase G2, no hay síntesis tampoco de ADN, ¿no? Son ciertas características, ¿ya? Que tampoco está esto como para memorizarse, ¿eh? No tiene mayor explicación. Acá vemos los tipos de divisiones, ¿no? División celular, tanto mitótica como meiótica, ¿no? La mitótica, acá representadas en las células somáticas, vemos que la célula parental, ¿no? La célula del padre o de la madre, ¿no? Replica su ADN, ¿no? Si replica su ADN, mira, acá están unos solos por separado, ¿no? Acá replica, entonces son
ya son pares, ¿no? Y tienen 2 células hijas. Estas células hijas son haploides, ¿no es cierto? No están apareadas. Y vemos acá en el otro tipo celular, que es la meiosis, que generalmente se dan en los gametos, o sea, sexuales, ¿no? Igual, el ADN se replica. Las células hijas, ¿cómo están? De la segunda generación a la tercera, Se encuentran separadas. igual, ¿no? Ujú. Y recién acá, ya donde se forman 4 células, 2 de cada una de ellas, van a ser las 4 células hijas y van a estar formando un par disociado como estuvo al inicio, ¿no? Entonces, tiene más, la fase dura más, ¿no? La meiosis. Y generalmente se da En gametos. en los gametos, ¿no? En los gametos. En los gametos, que son las células Sexuales. sexuales. Entonces, ¿cuántos tipos de división celular tenemos? Dos. Dos. Dos, doctor. 2, ¿no? Las mitóticas y las Meiótica. meióticas, ¿no? Ahí está toda la secuencia. A, comienza el apareamiento, B, el apareamiento de los cromosomas, ¿no? Y vemos primero las hélices, luego se van a formar, formación del quiasma, tenemos movimientos hacia los polos de los cromosomas en estructura doble, todo ese proceso. Viene esta fase llamada anafase de la primera división meiótica. ¿Ya? Acá con la figura E. En la figura F, que es la secuencia, mira, las células contienen 23 cromosomas de estructura doble, ¿no? Células resultantes de la primera división meiótica, ¿cuántos cromosomas tienen después de la primera división meiótica? Dos. Primero de dos, le dije cuatro. Las células contienen 23 cromosomas de estructura doble. 23 cromosomas. ¿Ya? Y acá tenemos las células contienen 23 cromosomas simples. ¿Por qué? Porque ya salen así, ¿no? Dijimos que las células sexuales eran diploides o ploides. En los gametos, Haploides. haploides. ¿Cuántos cromosomas tenían? En total 23 y un par- De 22. 23, ¿no? Porque si tienen 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma dominante, un cromosoma sexual, ¿no es cierto? Sí. O sea, porque si tuvieran 46, ¿cómo saldrían, no? Mm. Por eso que la división meiótica vuelve las células diploides en haploides. ¿Ya? Mientras que las autosómicas Son diploides. son diploides. Entonces vemos acá. El ovocito o espermatocito primario, después de la duplicación de su ADN, ¿no? O sea, que tienen 46 cromosomas de estructura doble, después de la duplicación, ¿no? Como tenía 1, 1, entonces se van a duplicar y forman 46, ¿no? De doble, la estructura doble. Acá tenemos en una división meiótica normal. ¿Cómo serían? ¿Cómo están en los primeros? Acá arriba, ¿no? Acá en la posición izquierda superior, Emparejado. claro, están emparejados, ¿no? Y después de la segunda división meiótica, presentan células haploides o diploides. Haploides. 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 Haploides, ¿no? Haploides. Esa es una división meiótica normal. Entonces, vamos a ver aquí la no disyunción meiótica. Entonces,
¿Qué hay de diferencia en el segundo diagrama del primero? La cantidad de Que cromosomas. está formado del quiasma. La cantidad de cromosomas. La cantidad de cromosomas, ¿no es cierto? Acá no ha habido una disyunción meiótica, o sea, no se han separado Ujú. un par de cromosomas, sino están, Juntos. no ha habido disyunción, ¿no? De la primera división meiótica. ¿Qué es la disyunción? La separación. No ha habido, ¿no? Acá dice, no disyunción de la primera división meiótica. Si no hay disyunción de la primera división meiótica, ¿qué hay en la segunda división meiótica? Lo mismo, ¿no? Presentan, Ujú. ya no van a producir 23 cromosomas, sino ¿cuánto van a producir? 24. 24. Y en el lado al costado, 22. 22, ¿no? Porque si este tiene 24, el otro tiene que tener 22, porque tienen que ser 40 y 6. 46, ¿no es cierto? Ya entendí. Entonces, ¿ahí hay una alteración o no? Sí. Exacto, ¿no? Y en la segunda dice, no disyunción en la segunda división meiótica, no en la primera como en la del centro, sino en la segunda, en esta que ya estamos abajo. En la primera sí hay disyunción meiótica, se separan, ¿no? Están separados los cromosomas. Y en la segunda división meiótica viene el defecto, ¿no? Entonces, vamos a tener acá 22 cromosomas y acá 24. Acá también 22 y 24. Entonces, también va a haber alteración, ¿no? Tanto en la no disyunción en la primera división meiótica o en la segunda división meiótica. Nos da el resultado 22 cromosomas para un lado y 24 para el otro lado, ¿no? Entonces, es una alteración por no disyunción meiótica, ¿no? Hay otra alteración que se llama mosaicismo. ¿Qué es un mosaicismo? ¿En quiénes se presenta? El conjunto de células cuando se da la unión de los gametos, la cantidad de células que se va formando durante la formación hasta el quinto día. No es específicamente un solo, o sea, es un cromosoma, pero en diferentes posiciones, ¿no? Generalmente no son puros, ¿no? Así. Entonces vemos acá, por ejemplo, se presenta en un individuo tejido con 2 o más líneas celulares, ¿no? Ambos difieren genéticamente, provienen de un mismo cigoto, como lo vemos acá, todos provienen de un mismo cigoto y hay periodo de segmentación que se forma la mórula, la blástula, ¿no? Que son replicaciones que se van a ir aumentando, ¿no? Entonces provienen de un mismo cigoto. Ocurre durante la segmentación, ¿no? O sea, en la mitosis. Ocurren durante la segmentación. Mosaicismo en síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? ¿Qué presenta? Alteración de cromosomas. Cromosoma 21. ¿Qué alteración presenta en el cromosoma 21? Una trisonomía. Trisomía, ¿no? Sí. Trisomía, o sea, se presentan 3, entonces quiere decir que en alguno le va a faltar uno, ¿no? Y en el síndrome de Turner, eso sí es ligado al cromosoma X, ¿no? Es un fenotipo femenino, pero solamente tiene Una sola un X. cromosoma sexual, ¿no? Tiene 45X nada más. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay otro que tiene que tener otra célula que tiene que, o sea, acá no, acá tendría que ser 46XX, ¿sí o no? Sí. Pero acá le falta un X. Entonces, este problema de mosaicismo se da a nivel de cuando se presenta un solo cigoto y durante la mitosis, que es la segmentación de las células, ¿no? Este proceso, en el pase de, acá vemos, puede ser en esto de segmentación, puede ser cuando es mórula o puede ser cuando es blastocisto. La alteración, a cualquiera de estos niveles se puede presentar, ¿no?
Doctora, pues es importante sacar al quinto día, sería bueno sacar al quinto día ese examen genético para descartar algún problema cromosómica en las gestantes. Al quinto día no podrías sacar examen genético. ¿Qué le podrías hacer? Biopsia no le vas a hacer, a todos se puede perder. Cuando es un implante, cuando van a hacer un, por ejemplo, in vitro. Cuando es una fertilización in vitro, sí, le hacen Ahí estudios sí, a ¿no? las diferentes etapas. Y de acuerdo a lo que tú contrates y canceles y el costo, te hacen para 100 enfermedades, para 1000 enfermedades, para 300 y así sucesivamente. Todo tiene un diferente costo. Que sí, cuando es fertilización in vitro, sí le pueden hacer estudios. Esa es la ventaja, ¿no? Pero obviamente no a todos, sino tienes que pagar tus kits para 100 enfermedades, para 50 enfermedades, para 300 enfermedades y así sucesivamente. Pero sí, porque hace selección, ¿no? Porque imagínate que hagas tu tratamiento y te pongan una fertilización in vitro y nazca un bebé Down. Entonces, eso sí tienen que ver, ¿no? Sí se puede ver. Ahí sí se puede hacer estudios, ¿no? En las diferentes segmentaciones. Hasta el sexo, ¿no? Hasta el sexo, si quieres hombre, mujer. ¿Qué tenemos acá? Alteraciones por el número. ¿Cómo se borra esta? Para que puedan ver. No sé por qué no se borra. ¿Ustedes ven completo o ven también lo que yo estoy viendo arriba, la leyenda? ¿Pueden ver los títulos? Sí vemos el título que dice anomalías numéricas. ¿A eso? Vemos Ajá, diapositiva a completa. eso sí, porque allá, yo pensé que tampoco lo veían ya. Hay una variación, dice en el número diploide, que son 12N de cromosomas de 46, ¿no? Entonces pueden ser autosómicas, como habíamos dicho, autosómicas que se pueden presentar, trisomías, o sea, 3 copias, como ejemplo, trisomía del síndrome de Down, que es a nivel de 21. Edward, si no me equivoco, es el 15 y Pataos el 13. Esos son trisomías a nivel autosómico. Y los sexuales, monosomías del X, como es el síndrome de Turner, y polisomías, como el síndrome de Klinefelter, ¿no? Klinefelter. Entonces, las poliploidías o euploidías, dice, múltiples exactos del número haploide de cromosomas de 23. Las triploidías, vemos acá, se originan por, ¿qué dice? Las triploidías se originan por Dispermia. dispermia. Las tetraploidías, acá tenemos 4N. Se originan por fallo en la división temprana del cigoto, ¿no? Si son haploides, cuando tiene solamente 23, diploides, cuando tiene 46, los triploides, Tres. Tres X. igual, ¿no? Hasta, Sí. mira, tetraploidías, mira. No. Entonces, estos se van las triploidías se originan por dispermia, pero las tetraploidías sí se van a originar por un fallo en la división temprana del cigoto. Temprana, ¿no? O sea, tiene que ver con la división celular, ¿no? División celular antes de la segunda meiosis. Entonces, ¿qué características tiene el síndrome de Down? Tiene ciertas características, ¿no? Mira, acá está su cariotipo, ¿no? Tiene el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo F, y vemos acá su cromosoma sexual. ¿Dónde está la alteración? En el grupo En el grupo G. En el grupo G. G, ¿no? En el grupo G, acá vemos, en el cromosoma 21. El cromosoma 21 pertenece al grupo G, ¿no?
D, E, F, G. Acá está en el G. Ahí está el cromosoma 21. Hay 3 cromosomas, ¿no? Que debería haber 2 nada más. ¿No? Entonces vemos la característica que presenta es cara aplanada, redonda, cuello corto y alado, ¿no? O sea, tiene como alitas a los costados, puente nasal amplio, ¿no? Línea simiana. ¿Qué quiere decir la línea simiana? Ahí vemos la manito, ¿no? Todos tenemos como una M en nuestra palma, ¿no? Miren, los niñitos síndrome de Down o los bebés tienen solamente una línea al medio como los simios, ¿no? Solamente tienen esa línea al medio. Orejas de implantación baja, ojos oblicuos, generalmente rasgados, ¿no? Chinos, boca pequeña, por lo que siempre van a estar con la protrusión de la lengua, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Como habíamos dicho ya, múltiples cardiopatías, principalmente comunicación interventricular y comunicación auricular. También presentan atresia esofágica o duodenal. Tienen problemas con la audición, tienen problemas de dislocación de cadera, generalmente presentan hipotiroidismo y son propensos a hacer enfermedades de leucemia. Esas son en las complicaciones, ¿ya? Por eso que tienen que estar controlados, ¿no? Tienen que estar controlados estos niñitos siempre. Ahora hasta trabajan, ¿no? Antes, ¿no? Pues cuanto más lo estimules, entonces puede llegar a presentar un mayor desarrollo para ejercer alguna manualidad, algún tipo de trabajo. ¿Con qué está relacionado el síndrome o la trisomía 21, el síndrome de Down? ¿Mm? Con la edad materna. La edad materna avanzada, ¿no? La edad materna, dicen avanzada o edad materna en los extremos de vida, ¿no? Pero principalmente ya en edad materna avanzada. Ahí tenemos edad a los 38 años, una en 100, ¿no? Y a los 43 años, uno en 50, ¿no? Uno en 50. Son bastantes. Mientras que de 20 a 25 años es muy escaso, ¿no? Muy escaso. Es la edad óptima de la edad fértil para tener hijos, ¿no? A los 30 que ya son, bueno, 900, de ahí ya baja radicalmente. Mejor dicho, sube la frecuencia radicalmente. La trisomía 21 puede ocurrir de 3 maneras. La trisomía del 21 libre, ahí tiene 47XX o 47XY, puede ser hombre o mujer, ¿no? Y se presenta en el +1 del cromosoma 21, que es la que se presenta normalmente con todo lo que, las características, ¿no? Que se presentan en un 95% de estos casos. Pero existen también otras translocaciones, ¿no? Otras translocaciones que son variantes o llamados, ¿qué habíamos dicho que se llamaban? Los mosaicos, ¿no? Mosaicismos. Tienen algunas características nada más, pero no son completos, ¿no? Existen muchos, pero son solamente de todas estas trisomías 21 se va a presentar en un 3%, ¿no? Translocaciones robertsonianas se llaman, ¿no? Si no van a hablar, apaguen sus micros porque se está sintiendo bullas. Y el mosaicismo también que se puede presentar, sea para hombre o para mujer, y tenemos todas las alteraciones ahí, ¿no? Mosaicismo. Pero todos tienen que ver con el cromosoma. ¿Qué número? ¿Qué número de cromosoma? 21, ¿no? Acá 21, esto es robertsoniana también 21, y acá también 21, ¿no? Entonces,
Esos tres tipos se pueden presentar. Los puros son las trisomías 21 libres. ¿Ya? Libres. Que habíamos dicho el síndrome de Edwards. Edwards, ¿no? El 80% fallecen antes de los 15 días de nacido, ¿no? Todas las características que tienen, ¿no? El cráneo en forma de fresa, ¿no? Cabalgamiento de los dedos, mira ahí cómo está su manito, ¿no? Su puñito, su dedo pulgar escondido, ¿no? Aducción de las caderas, cardiopatías, dice comunicación intraauricular e interventricular, riñón poliquístico, ¿no? Bajo peso al nacer, orejas deformadas, ¿dónde ven sus orejitas? Retardo mental, ¿no? Retardo mental. Micrognatia, ¿qué es la micrognatia? No sé. Que ver con la mandíbula, ¿no? Chiquita, a nivel de la quijada. Hundidito así para... Ahí la macrognatia también, ¿no? En sentido. Pero tienen, mira acá en su esto de su quijada chiquitito, ¿no? Tienen hernia umbilical, onfalocele, criptorquidia. ¿Qué es criptorquidia? El escroto, disminuido pequeño. ¿Mm? El escroto, los testículos pequeños. ¿Me equivoco? No, No, es de mujer, pero no, la criptorquidia viene a ser el no descenso de los testículos a las bolsas escrotales. No ha descendido, ¿no? No ha descendido por los testículos a las bolsas escrotales. Pectum carinatum con el esternón, ¿no? Tiene que ver con el esternón. Tiene como el esternón del pollito, ¿no? No es hacia adentro como tenemos normalmente, sino un poco salido, ¿no? Y luego, ¿esto qué es? Los pies, ¿qué características? En forma de emisora. Exacto, ¿no? Los pies enmecedores. O sea, son trastornos bien marcados, ¿no? Bien difíciles, dice el 80% fallecen antes de los 15 días, ¿no? Menos mal, porque imagínate que eso sobreviviera. ¿Y es una trisomía también? sí, es una trisomía. Una trisomía también, ¿no? También una trisomía. Puede ser hombre o puede ser mujer, pero es una trisomía autosómica, ¿no? Acá vemos 18. 18. Para 18, acá no lo han puesto por regiones. Ujú. ¿Qué nos falta ver? La trisomía de Patau. Patao, exacto, de Patao, ¿no? La trisomía de Patao. ¿En qué cromosoma está? 13. 3. 3, exacto. Y va a presentar labio o paladar hendido, ojos pequeños, hipotelorismo, hipotonía, ¿no? Hipotonía generalizada, polidactilia, se puede presentar más de 5 deditos en manos o en pies, ¿no? Hernia umbilical, orejas también deformadas igual que Edwards, aplasia del cutis, línea simiana también. ¿En quién más lo habíamos visto la línea simiana? Un síndrome de Down, exacto. Cada patada también presenta microcefalia, micrognatia, al igual que Edwards, criptorquidia también en los bebés masculinos, holoprosencefalia, tiene que ver con un defecto del cerebro, ¿ya? La holoprosencefalia. Agenesia del cuerpo calloso, o sea, a nivel
del cerebro, ¿no? Cardiopatías, comunicación interauricular, interventricular y persistencia del ductus arterioso a nivel cardíaco. Persistencia del ductus arterioso. No ha habido el cierre. Entonces vemos acá sus cariotipos, ¿no? Y vemos que es una trisomía a nivel del cromosoma 13. Se presenta 1 en 12.500 recién nacidos vivos. Entonces, ¿cuál de los tres son más frecuentes? El Down. Síndrome de Down y trisomía 18. ¿No? Perdón, que dice 1 en 1.500 recién nacidos vivos. Acá tenemos el síndrome de Edwards, ¿no? 1.500 recién nacidos vivos y esto es 12.000, ¿no? Es menos, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bacán. A ver, un alumno que pueda leer. Siento que se me cierra la garganta. A ver, doctora, la trisomía 8 o síndrome de Warkani se da 1 entre 25.000 o entre 1 y 50.000 recién nacidos vivos. Este está afectado a nivel son 47 cromosomas, ya, y hay una diferencia a nivel, hay un cromosoma adicional, ¿no? Entonces, a las características que presenta es retardo a nivel de desarrollo psicomotor, también hay un retardo a nivel mental, que puede ser de moderado a severo. La expresión de la facial, ¿no? Hay una expresión, ¿no?, inexpresiva. Hay presencia de anomalías a nivel esquelético músculo. También hay una anomalía a nivel cardíaco, a nivel de los vasos. Hay, como podemos visualizar acá, por ejemplo, en la planta de los pies, vemos, hay los surcos, no son más pronunciados. Mira, si vemos a nivel del dedo gordo, ¿no? Y a nivel del dedo, entre el dedo pequeño y el segundo dedo, mira cómo está, ¿no? Ahí son bien marcados sus líneas de sus surcos. La mayoría de veces dice que se puede ocurrir con abortos espontáneos y, bueno, presenta también mosaicos que tienen mejor sobrevida, ¿no? Sí, o sea, la mayoría cuando son puros se abortan, ¿no? Se abortan al inicio del embarazo. Ya, los mosaicos son los que pueden llegar hasta el final para el nacimiento. ¿Ya? Es, como dicen ahí, 1 en 25.000, 1 en 50.000, porque la mayoría se pierde, ¿no? La mayoría de estos embarazos se pierden. Y esto es el síndrome de Turner, que era ligado, monosomía ligado al cromosoma El sexual, cromosoma es el cromosoma X, o sea, el cromosoma sexual. Ahí tenemos las características, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia en que se presenta? Son mucho más 1. frecuentes, ¿no? Son mucho más frecuentes, mira las características. Y son personas que ni a veces solamente por la talla corta, pero casi no se logran diagnosticar, ¿no? Tienen una talla baja de 1,50 m. Muchos tienen 1,50 m, ¿no? El útero es hipoplásico, o sea, hay infertilidad, ¿no? El cuello es salado, ¿ya? Terijón coli se llama. Mira, grueso el cuello, ¿no? Grueso el cuello. Edema de pies y manos, tórax amplios en forma de escudo. Mira, más grande el tórax que la parte de la cadera, ¿no? Más ancho. Ausencia de vello axilar y púbico, ¿no? Pequeños, hay pocos, hay escasos. Mamas separadas y pequeñas. Infertilidad. Presentan generalmente amenorrea, que es la falta de menstruación. Sequedad vaginal. ¿Qué complicaciones puede presentar? Problemas para el aprendizaje, defectos cardíacos, anomalías renales, hipertensión, diabetes y artritis. Entonces, ¿qué tratamiento se le da?
Terapia de estrógenos. a suplementos de estrógenos, ¿no? Su cariotipo es 45X. 45X. Le falta un cromosoma, ¿no? Entonces no pueden tener descendencia. Aquí sería cromosoma sexual, ¿no, doctora? El otro X, Sí, ¿no? son de cromosoma sexual, sí. Ajá. Turner y Klinefelter. Ahí está, mira, ¿ves? 40 y cromosoma 22 y el cromosoma sexual, que es el 23, solamente presenta un solo cromosoma, que es el X. O sea, es femenino o masculino. Femenino. Femenino, ¿no es cierto? No tiene otra opción, es femenino. Luego tenemos el Klinefelter. Tenemos 47 XX y le han adicionado un Y, ¿no? Entonces, vemos que se presenta acá la alteración, ¿no? Al cromosoma XX sexual tiene un cromosoma Y, ¿no? Entonces van a tener una talla alta en las extremidades largas. Va a haber ginecomastia, distribución feminoide del vello pubiano. O sea, en el hombre generalmente es romboide, ¿no? Acá el vello púbico es en rombo, que llega hacia el ombligo. En la mujer tiene triangular, ¿no? Entonces, es fenotípicamente varón, ¿no? Fenotípicamente varón, fenotípicamente también porque tiene el cromosoma Y, pero la disposición de su vello púbico es de características femeninas, ¿no? Los testículos y pene son pequeños. Hay infertilidad porque tiene azoospermia. Tiene una conducta pasiva, callada, pobre desarrollo del lenguaje y habilidades motoras, dificultad para el aprendizaje y trastornos de la conducta, ¿no? Se presentan en una en 500 o en uno en 1000. No es tan poco, ¿no? No es tan infrecuente. Y su terapia hormonal es testosterona, porque son prácticamente masculinos, ¿no? Porque tienen el cromosoma Y. Imposible que sean femeninos. Entonces son los dos tipos de trastornos que generalmente son ligados al cromosoma sexual, ¿no? Entonces vemos acá también otros tipos de alteraciones ligados al cromosoma X, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se presenta? Cuando está un gen, una característica que es proveniente del cromosoma X. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de Lyon al respecto? Eh, Una inactivación aleatoria de uno de los cromosomas X. Inactivación, ¿no es cierto? Solo se dan células somáticas. Solo se dan células hemáticas, ¿no? Generalmente en el desarrollo, día 16 al 21 de la embriogénesis, ¿no? De cada 100 células se inactiva uno del cromosoma X, de cada 100, ¿no? Como vemos acá, metilación de residuos de citosina, ¿no? Y de origen paterno o puede ser de origen materno. Es un proceso irreversible, ¿no? Dice, los tejidos somáticos femeninos muestran distribución en mosaicos, expresando uno de los dos alelos. Ejemplo, la displasia ectodérmica hipohidrótica. Vemos ahí la representación de la señora, ¿no? Aparentemente, fenotípicamente, ¿cómo lo ven? Normales. No tuvieran como no pareciera que hubiera rasgos, doctora. Exacto. No todos los genes del cromosoma X son inactivados, solo en algunas secciones, ¿no? En algunas partes, en algunas regiones, en algunas codones.
¿Qué son estos de acá? Los cromosomas a nivel de cromosomas. ¿Qué quiere decir estructurales? En la forma, ¿no? Estructura, pérdida o ganancia de estructuras. Ya no en números, sino en la Cromosomas. estructura misma. ¿Qué son los reordenamientos desequilibrados? Que existe pérdida o ganancia del material genético. Puede producirse trisomías parciales por duplicidad o monosomías parciales. Ya, el fenotipo suele ser anormal. ¿Qué es el fenotipo? ¿En qué se diferencia el fenotipo? Las características. Lo ¿Qué que nosotros fenotipo? vemos, ¿no? ¿Mm? ¿Cuáles podemos ver? Perdón, Fenotipos son los rasgos. El es lo que se fenotipo, manifiesta, exacto. ¿cuáles podemos ver? El genotipo no lo podemos ver. ¿Cuál es tu apellido? Ballenas que, ¿Ballenas? ballenas que, come chica eso. ¿Qué? Entonces, a veces existen ciertas pérdidas, pero son casi imperceptibles, ¿no? Son sutiles a nivel de los telómeros, ¿no? Son reordenamientos desequilibrados. ¿Cuáles son estos reordenamientos desequilibrados que pueden presentarse? Se pueden llamar delecciones, duplicaciones, cromosomas en anillos, cromosomas marcadores, isocromosomas y discéntricos. Estos 6 tipos se pueden presentar en, en el reordenamiento cromosomales, ¿no? Aquí tenemos. Si ya no hablamos en el número, la duplicidad ni la ausencia, sino hablamos a nivel de la estructura misma, ¿no? Se pierde, acá vemos, de lecciones genéticas del material. Se rompe, ¿no? Una ruptura en el cromosoma, una delección, o sea, un cambio a nivel de la estructura misma. Dependiendo de qué tipo de sección que es, habíamos dicho en el brazo largo, en la sección 4P, va a presentar el síndrome llamado Wolff-Hirschhorn. Dependiendo del brazo, si es el brazo largo o el brazo corto, ¿no? Van a ver el síndrome de Creux-Duchat, ¿no? El maullido del gato. Entonces, dependiendo de la estructura en que se produzca la alteración, tanto por defecto o por aumento o por delección, van a presentar diferentes tipos de síndrome, ¿no? Ahí ven las secciones, este en el 4P y este en el 5P. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, dependiendo. Duplicaciones. Esto de acá en el primero implican pérdidas de segmento cromosómicas. Las pérdidas de segmento cromosómicas se llaman delecciones, ¿no? Las delecciones es la pérdida de segmentos cromosómicos, como lo está indicando con rosado acá. Las duplicaciones, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Duplicidad de material genético, mira. Verde, verde, ¿no? Debería ser este rosado y verde, pero se está duplicando, ¿no? Entonces, esto es por duplicación. Hay entrecruzamientos desigual de la segregación anormal de portadores de translocación o inversión. Tenemos el ejemplo del síndrome de Cat-A, ojo de gato, ¿no? Hay un coloboma en el iris hacia abajo. Entonces, tenemos el tipo de delecciones, el tipo de duplicaciones. Este niñito que nos está representando, el síndrome de Creux-Duchat, ¿no? El síndrome de Creux-Duchat. ¿Qué habíamos dicho que era por delección o por duplicación?
Chicos, no se me duerman. Por delección, profesora. De elección, acá dice, ¿no? De elección de una región que está señalándose incluso acá, a nivel de gráfico y a nivel de estructura fotografiada, ¿no? Plurichat, cromosoma en el par, quinto par. Entonces acá también vemos 1, 2, 3, 4 en el quinto par. Hay una delección. ¿Qué se presenta? El llanto parecido al maullido de un gato, ¿no? Por eso se llama Plurichat. Microcefalia, bajo peso al nacer, también tiene hipotomía muscular, retardo mental y del desarrollo también va a presentar en esta alteración, ¿no? El hipertelorismo, ¿no? La separación tanto del ángulo interno del ojo de la tabique nasal, ¿no? Una amplia separación. Orejas de implantación baja, micrognatia también, acá, esta pequeña, parte mentón, hundida, cara redonda y defectos cardíacos. Entonces, un problema de delección a nivel del par 5 de cromosoma. Que habíamos nombrado también, el síndrome de Smith, ¿no? Mire la característica, ¿no? Se presenta de 1 en 25.000 recién nacidos vivos. ¿Qué se presenta en esta delección o duplicación? ¿Mm? ¿Qué es una delección o una duplicación? De elección del par 7. Delección, ¿no es cierto? En el 46 cromosoma. O sea, en el sexual, XX. ¿No? En el brazo corto 11, en la sección 11.2. ¿Qué va a presentar? Braquicefalia, ¿no? Braquicefalia, la forma, ¿no? La forma de la cabecita. Mira recadita, ¿no? Frente prominente, ¿no? Bien notoria y la frente prominente. Ojos hundidos, porque si la frente está prominente, lo más obvio se note los ojos hundidos. Manos y pies cortos. Laringomalacia. Voz ronca. Dificultad para respirar y alimentarse, porque tiene la laringomalacia, ¿no? Generalmente estos niños cuando se alimentan con la laringe es un sonido, ¿no? Para deglutir. Talla baja, pobre lenguaje, tienen escoliosis, deformación en columna, ¿no? Estrabismo, hipotonía y retraso psicomotor. Entonces vemos acá en qué sección está, en la 17 del brazo corto, ¿no? Del centrómero hacia arriba, posición 11.2. Ese es el síndrome de Smith, también es otro problema de delección. Acá tenemos el cariotipo convencional que era y este ya más sofisticado que ha salido también de colores de tal manera que es más fácil el apareamiento, ¿no? Se supone que todos estos conglomerados los tenemos que recortar y unirse, ¿no? Para ver, se tiene que unir uno con otro para ver cuántos cromosomas tenemos, cuántos pares, ¿no? Entonces acá tenemos cromosomas, acá dice 47 XY, ¿no? Vamos a ver acá ordenados cuánto tienen. Acá tiene un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá nos sobra uno, ¿no? En el par 8. En este de acá, este se llama cariotipo espectral Sky. ¿Ya? Nos da por colores. Acá en el 8 vemos uno, uno de más, ¿no? Acá tenemos 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17. Todos los demás están normal. Pero tenemos, ¿cuántos cromosomas? 47 cromosomas. 47, ¿no es cierto? Porque tenemos un autosómico de más en el par
8. número 8, ¿no? En el par número 8. Entonces son 47 cromosomas X, Y, ¿no? Los sexuales están normal, o sea, autosómico, ¿no? Pequeños cromosomas marcadores, dice supernumerarios acá. Pueden ser heredados o pueden ser del propio, ¿no? O sea, de novo. Separación anómala centromérica de segmentos duplicados. Puede ser que un segmento duplicado se haya separado. Considerados como trisomías parciales. Pueden tener o no efectos sobre el fenotipo. Material no transcrito. O sea, puede ser que esté ahí, pero fenotípicamente no se exprese, ¿no? Identificables mediante técnicas de cariotipo espectral. Sobre todo en estas que son de colores. Porque si fueran así nomás tendríamos que ver, uy, nos va a sobrar uno y dónde lo colocamos, ¿no? Por las características de repente llega ahí, pero así en este cariotipo espectral es más fácil, ¿no? Es más fácil ordenarlos por los colores. Pérdida de los extremos del cromosoma, o sea, pérdida de los telómeros, ¿no? Y fusión en una estructura anular, ¿no? Se pierden los telómeros y se fusionan en los extremos. Ahí vemos fusión, ¿no? De elección genética del material, entonces se van a fusionar y formar, decíamos, anillos, ¿no? Anillos. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, la mayoría de veces se va a alterar el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? La característica, ¿no? Lo que nosotros podemos ver, lo que se manifiesta. Por lo general se representan como mosaicos, no son alteraciones completas, ¿no? Son modificaciones. Pueden afectar a cualquier cromosoma. Los anillos en el X dan un fenotipo compatible con el síndrome de Turner por inactivación del cromosoma en anillo. Claro, es como si esto no existiera, se están inactivando, ¿no? Si está perdiendo sus telómeros, su material genético, se van a funcionar, es como si inactivara, no funciona. Entonces, ¿cuántos cromosomas? Si tenemos 46, ¿cuántos cromosomas tendríamos? 45 funcionales nada más, ¿no? Acá vemos este de acá que es prácticamente, se inactiva el cromosoma, ¿no? Vemos en el cariotipo de acá abajo. En el cariotipo inferior, ahí vemos el anillo, ¿no? Como no tiene función, se va a presentar el síndrome de 45X Turner, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Oye, no. Los demás no están en clases, creo, ¿no? Mira, 10 nomás ya están terminando, ¿ve? Bueno, y esta es la parte más pesada de la genética. Y esto de acá también puede ocurrir por división transversal a nivel del centrómero. Vemos acá los dibujitos, ¿no? En rosado y se pierde el centrómero, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la estructura? Solamente los brazos corto y largo fusionados. No ausencia del centrómero. A nivel de cromosoma, puede ser a nivel del cromosoma 46, que es el cromosoma sexual, ¿no? Vemos que el cromosoma que pierde un brazo y se duplica el otro. Usualmente son mosaicos. Origina una monosomía o trisomía parciales, dependiendo, ¿no? Puede ser monosomía o trisomía. A nivel de cromosoma, nivel de ¿qué cromosoma está? 46. 6. 46, pues, ¿no? A nivel del cromosoma 46. Puede haber una monosomía o una trisomía, dependiendo. Usualmente ocurren durante la meiosis, la segunda meiosis. Los isocromosomas del brazo
largo del cromosoma X son compatibles con el síndrome de Turner, ¿no? Entonces no existe simplemente propiamente dicho un síndrome de Turner, sino existen también mosaicos, ¿no? Como, como por pérdida del centrómero y el otro por la formación de los, pérdida de los telómeros y se formaba en anillo, también daba un mosaico, pero con, con las características del síndrome de Turner, ¿no? ¿Qué más puede suceder? Dijimos las tetrasomías, aparte de las trisomías, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos viendo el defecto acá? En el 12, en el cromosoma 12. En el cromosoma 12. ¿Qué está pasando en el cromosoma 12? Hay un, hay un tema, pero no está completo, está como que, como un mosaico dice, ¿no? Claro, es una, no es un cromosoma de más propiamente dicho, ¿no? No, no es. Entonces, presentan tetrasomías en mosaicos. ¿Ya? Vemos este niñito ahí. Aparentemente, aparentemente normal, ¿no? ¿Alguna característica que le vean ustedes? Ahí dice dismorfismo facial. Yo lo veo los ojos. Claro, un poco rasgados, Sí, hinchados, pero La no es frente, muy... no es muy Acá, marcado. acá se asume de que es un bebé recién nacido, ¿no? Ujú. La forma Entonces, también, ajá, su frente media, no es como un niño normal, su es ancha. frente. Ujú. que nada. Acá vemos que la afectación está en la sección 12 del brazo corto, ¿no? Del brazo corto que es el superior, ¿no? Que va a haber dos copias de un mismo cromosoma. Acá, en el 2, en el cromosoma 2, dos copias pero incompletas, ¿no? O sea, se ha duplicado la copia. Hay un dimorfismo facial, de repente por lo que, por los ojos o el tamaño en la proporción, ¿no? La proporción de la cabeza a la proporción del tronco. Las extremidades son cortas, manos y pies igual pequeños, ¿no? La cara es, para el cuerpo es una cara tosca, ¿no? Y frente ancha. Fisuras palpebrales oblicuas. ¿Hay hipo o hipertelorismo? Hiper, hipertelorismo. La separación, ¿no? El ángulo interno del ojo de del tabique nasal, ¿no? Puente nasal plano. Como dicen ñatitos, ¿no? La comisura hacia abajo. También tiene macroglosia, o sea, la lengua de características grandes, ¿no? El mentón prominente, no se puede apreciar muy bien. Anomalías pigmentarias, eso sí, ¿no? Mira, tiene manchas, ¿no? Manchas. Sordera y ceguera puede presentar. Hipotonía y convulsiones. Retardo mental severo. Defectos diafragmáticos y anales. Y defectos cardíacos como la comunicación interventricular. Entonces, esas sí características hay que saberlas, ¿ya? Por lo menos las más resaltantes, ¿no? Hay algunos que comparten con otros, con otras alteraciones, ¿no? Pero las características propias hay que, más que todo, fijarlas.
Ahora, esta es la unión de dos segmentos que portan el centrómero. ¿Dónde está el defecto ahí? En el cromosoma 15. En el cromosoma 15, Yo lo ¿no? he tenido. Centrómero del cromosoma 15 hizo idéntico, ¿no? A ver, ¿dónde está el cromosoma 15? Ahí tenemos dos alelos y un chiquito, No adicional. uno que se ha desprendido de algún lado de repente, ¿no? Dice unión de dos segmentos que portan centrómeros. Entonces vemos acá en la figura de la izquierda, ¿no? El centrómero que está, no está en el centro, ¿no es cierto? El centrómero está La parte distal. en la parte casi distal, ¿no? Casi distal. Entonces el centrómero está así. Y encontramos acá en la tercera figurita Ahí está. otro, ¿no? Ujú. Aquí Otro dos centrómetro. Ujú. Otro centrómetro. Ahí prácticamente duplicación, ¿no? Wow. Duplicación del centrómero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se produce esa duplicación del centrómero? Acá está separado, no está junto. ¿No? Es alteración del brazo corto o del brazo largo en el cromosoma 15. En el brazo corto, P. Arriba, P. Ya dice 15Q12, ¿no? Ujú. Ah, no, el Q. 15Q12. Sí. Sí, es largo, doctora. Es que, ¿por qué? ¿Por qué es más largo? O, yo no comprendo por qué. Yo veo que el Q es más chiquito. Ahora, si vemos perdón, el P es más chiquito arriba, la parte superior. Y la parte posterior, vemos que ¿cómo se llama? El Q es más largo, ¿no? De lo normal. Por eso, Acá vemos en la figura, en la tercera figura, el centrómero está acá, ¿no? ya, ajá. Entonces es el brazo largo, pero el brazo largo está dividido, ¿no? Ah, Por ya, otro centrómero, por otro centrómero, ¿no? ya. Usted Entonces está viendo vemos, en lo que es la parte, la afección, estamos viendo a nivel del daño, a nivel del tercer cromosoma, supuestamente el adicional, pero ¿dónde se ve la aberración? Ahí. claro, la duplicación del Ahí. centrómero se da en el brazo, en este caso se está dando en el brazo largo, ¿no? Ya En lo el entendí. brazo, Yo estaba mirando en los buenos. Ya, doctora, entendí. entonces, ¿qué características van a tener? Discapacidad intelectual variable, ¿no? Retardo en desarrollo psicomotor, déficit de lenguaje, hay una hipotonía y posterior hipertonía, las dismorfías craniofaciales, epilepsia y espectro autista, ¿no? Existen un montón de espectros autistas, ¿no? Pero sí tiene sus 46 cromosomas, ¿no? Que es un individuo masculino, ¿no? Pero tiene ahí su carga, ¿no? Su carga genética, su alteración. Entonces, el fenotipo suele ser normal por lo general, ¿no? Si están balanceados. Puede haber desequilibrio a nivel molecular. Implican riesgos para las siguientes generaciones, porque dijimos que puede ser heredado o puede ser de novo, ¿no? Puede ser de novo que es propio de la formación que se da en la segmentación, en la división celular, ¿no? Puede afectar a un solo gen, que se llama una mutación. Existen las translocaciones y las inversiones. Bueno, continuamos. Solamente están 9 en la clase. ¿Cómo dice, doctora? Solo están presentes 9 en la clase. Sí.
Sí, ahora sí, no me da cuenta recién, sí, creo que Sí, yo sí. también ahorita veo, están 9. ¿Cómo es posible? Yo entiendo, estas partes son bien rigurosas, bien, eh, solo un genetista y eso, ¿no? Que lo puede dominar, ¿no? Pero por eso necesita mayor lectura, mayor esfuerzo, ¿no? Porque o sea, existen un sinnúmero. Ahora ya estamos viendo los otros tipos de alteraciones como son las inversiones y las translocaciones, ¿no? Pues el cromosoma sufre dos rupturas y se reconstituye en un segmento invertido. Son- Se trasloca y se invierte. Acá vemos el ejemplo de acá es un alelo normal y acá está un alelo invertido, ¿no? Un alelo invertido. ¿Dónde está el centrómero? En el normal. En el brazo corto, no, brazo largo. No, el centrómero está normal, No ahí mal, donde le corresponde, ¿no? Pero no está central, pues, ¿no? No es un no está central. tipo de cromosoma Metacéntrico, de centrómero metacéntrico, central, ¿no? Un metacéntrico. metacéntrico es. A ver, chicos. Ya que vemos, aquí vemos cuando ya se ha invertido, ¿no? La inversión, la inversión. Entonces vamos a ver lo que es inversión y lo que es translocación. Acá en las figuritas que están con lila, blanco y rosado vemos una inversión para central, ¿no? Ahí vemos. El centrómero y la afectación se está produciendo en el brazo largo, ¿no? Hay una ruptura en el cromosoma, de tal manera que se invierte, ¿no? Entonces este segmento se rompe y se invierte y se vuelve a quedar acá, ¿no? Y se vuelve a quedar como esto, pero ya ese segmento está invertido, ¿no? Entonces, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir alguna alteración? Sí, Sí, ¿no? Esa es inversión en su propio alelo. Ahora, la translocación puede suceder que se invierte, pero se trasloca otro alelo. a otro alelo, ¿no es cierto? Mira, acá dice en la misma pieza del ADN y acá en el inferior que dice paracéntrica la inversión y acá también, este es pericéntrica, ¿no? Pericéntrica, paracéntrica en la superior y pericéntrica en la inferior. Entonces, ¿cómo queda al final? Invertido, pero en la parte superior, ¿no? Única Puede parte ser superior. también ADN pero invertido. Ajá. Ujú. Acá vemos más con los números para darnos cuenta, ¿no? En la pericéntrica, que es la segunda, la que está acá abajito, la pericéntrica, mira cómo está, 1, 2, 1, 2, GG, 4, 8, y cómo queda. ¿Mm? ¿Está el derecho? Está invertido. Invertido, pues no, hay una Claro, inversión. sí. Ujú. Claro, está invertido, ¿no? Tanto en la peri como en la paracéntrica, ¿no? O Sí, sea, en ambos. se rompe y se coloca casi se coloca en la misma secuencia, aparentemente está normal, ¿no es cierto? Aparente, pero eso cambia la secuencia, ¿no? Cambia la secuencia. Entonces, tanto en las inversiones como en las translocaciones,
a veces fenotípicamente de repente no lo podemos observar, ¿no? Esto ya es un estudio, como habíamos dicho. ¿Cuál era el estudio que se hacía para ver los cromosomas? ¿En qué le toman fotografía a los cromosomas? ¿Cómo se llama? ¿El diagrama? Cardiograma. Cardiograma, ¿no? Cardiograma. Ya. Entonces acá en el intercambio de segmentos entre dos cromosomas. O sea, las inversiones es en su propio alelo y las translocaciones es de uno a otro, ¿no? Es de un cromosoma a otro cromosoma. Estas translocaciones pueden ser reversonianas o recíprocas. ¿Ya? También existen sus. Entonces ya sabemos que es la ruptura de una estructura de un alelo. En la inversión se invierte dentro de su mismo alelo y en la translocación se rompe y se coloca, se transfiere a otro, ¿no? Intercambio de segmentos entre dos cromosomas. No es en un solo cromosoma. En cambio acá sí se intercambia en un solo cromosoma. ¿Ya? Vemos ahí. A ver, ¿alguien que me explique eso? Después de lo que hemos escuchado. Aquí, por ejemplo, vemos la translocación es cuando se pasa de, son dos cromosomas, pero la información se invierte de un cromosoma al otro cromosoma. Como vemos, por ejemplo, el lila está completo, el rosadito también está completo. Vemos sus ondas, que por ejemplo, sus brazos PQ, pero si vamos a ver, por ejemplo, vemos acá en la siguiente fase, vamos a ver que una parte se ha traspasado al otro gen, al otro cromosoma, perdón. Por ejemplo, todo lo que era de un solo color, en el brazo, acá en el brazo largo, que ese brazo Q, vemos que hay dos colores, ¿no? Ahí que hay un cambio, ¿no? Igual en el otro también vemos que hay un cambio, ¿no? En la parte del brazo largo, que es el Q. Entonces ahí vemos cómo ha habido una translocación a nivel de los cromosomas. Translocación, ¿es cierto? Translocación. Ujú, sí. Entonces, también tiene una serie de características. La descendencia está desbalanceada, ¿no? Hay desbalance. Entonces, existen también un sinnúmero de síndromes o enfermedades que van a presentarse por este método, ¿no? Entonces, es una suerte que aparente, fenotípicamente estemos normal, ¿no? Con tantas, a cualquier nivel puede haberse las alteraciones. Por eso que habíamos dicho en la primera clase, que mayor que los abortos que se presentaban tempranamente, espontáneamente, era porque tenían una alta alteración a nivel de genes, ¿no? Que no eran compatibles con la vida. O sea, el proceso de selección, ¿no? De selección del mismo organismo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las translocaciones tenían tipos, ¿no? Dos tipos. ¿Cuáles eran? Chicos, despierten. Translocaciones, una de ellas eran las Robertosianas, reversonianas, ¿no? ¿Y las otras cuáles? Acá está bajito, mira, ve. No lo veo. Ah, el acrocéntrico. Acrocéntricas. A ver. Entonces, es que es un poco pesado, ¿no? Seguida de la otra clase, son tantas informaciones. Vamos a tratar en la práctica de tratar de remarcarlos también. Total, ahorita ya somos 7 nada más. ¿No? De todas maneras, lo voy a colgar esto para que lo puedan revisar. Me imagino que deben tener clases, por eso están retirándose, ¿no? Hasta el brazo corto, dijimos, ¿no? El brazo corto, hay dos cromosomas, dos acrosomas
en este cromosoma, ¿no? Ahí tenemos los rojitos, ¿no? Los rojitos. Y la translocación son en dos cromosomas. dos genes diferentes, ¿no? Dos genes diferentes. Se va a pasar acá de tal manera que van a ser sumados, ¿no? Acá hay una translocación robertsoniana. La unión de dos genes, ¿no? De dos alelos, perdón. De dos alelos. Vemos acá que se presenta en esta 14. 14. Entonces vamos a ver qué se manifiesta. Este es el otro tipo de translocación. ¿Dónde lo visualizamos? ¿En el corte céntrico? ¿En Acá. cuál? En el 14, ¿no? 14. En el 14. No, está translocado. Está translocado. Entonces, hay que ver las características en el cariotipo, ¿ya? Y acá están las diferentes alteraciones que las dejo ahí para que las puedan leer, ¿ya? Que se presentan ya sea a nivel de conjunto, parciales sexuales y alteraciones estructurales por reordenamiento. Ese es el resumen. Bien, chicos, más bien a los que se han quedado hasta el final, concluimos, pero igual repasen, lo voy a colgar el día de mañana en la tarde para que puedan repasar para la práctica, ¿ya? En la práctica vamos a hacer ejercicios de las leyes de Mendel, el diagrama que habíamos visto ahora, tanto como el pedigrí, ¿ya? Como tanto en el pedigrí como los gráficos de Punnett, ¿no? Para que podamos resolver problemas, ¿ya? Problemas generalmente de las leyes, alteraciones de las leyes de Mendel. ¿Alguna consulta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctora, Julie. Dime, Yuli. Doctora, una consulta. Por ejemplo, cuando sacan el examen genético para hacer lo que es fertilidad y hayan en el varón que tiene tendencia a tener hijos Down, ¿es porque tiene gen? ¿Es porque tiene qué? ¿El gen? Claro, tú no puedes saber si tiene qué tal, cuál es algo que para qué enfermedades tienes así aparentemente haciendo. Tendrías que hacerte un cariotipo tú, un cariotipo la otra persona, ¿no? La otra Pero si persona que ha fuera- tenido una pareja que ha tenido un bebé con síndrome de Down, pueden hacerse un estudio genético, dentro de ellos abarca el cariotipo, ¿no? entonces Para, tiene gen para dar, eso quiere decir que esa persona es recesivo. Eso que no entiendo, ¿cómo sería ahí? En este caso, es decir, él tiene ese gen para dar niños con Down. Lo que pasa es que a un familiar le dijeron eso, que él tenía tendencias a formar niños ¿se Down. hizo, se hizo estudio de cariotipo? Sí, bueno, hicieron estudio genético, le hicieron. Entonces ahí salió y dijeron que la única probabilidad para que no tenga Down o que no se pierda el bebé, porque dice que tenía problema cromosómico que igual si él embarazaba, iba a perder la persona, iba a tener abortos, ¿no? Espontáneos, porque no se iba a dar el feto, ¿no? El embrión. Entonces dijeron que era mejor que hicieran fertilidad in vitro, porque el problema era él, ¿no? Porque ahora la fertilidad dice que 50-50 es la probabilidad de hombre y mujer que tengan. Claro, exacto, 50-50, ¿no? Y como Entonces, dice, no solamente puede ser, hay personas que son completamente, bueno, sanas, no tienen esa predisposición, pero también habíamos dicho que también puede ser propio de nuevo de cada individuo, ¿no? Por presentar, qué sé yo, delecciones, translocaciones, rupturas, ¿no? Disrupciones. Entonces, no necesariamente tiene que ser de herencia, ¿no? Las enfermedades cromosómicas a veces son estructurales propias del mismo individuo que se está formando. Ya, doctor. En esa situación, él sería, ¿cómo se llama? A los que hemos estudiado, eso es lo que mi pregunta iba, para poder
encajar. Ese sería un problema de recesivo en la clase, la segunda clase que hicimos. Sería, por ejemplo, un problema de expresión de los alelos o una ubicación, o, claro, sería expresión de los alelos, ¿no, doctora? No, no creo que sea una ubicación de cromosómico. ¿O cómo sería en en esa situación? Es trisomía, ¿no? Es trisomía, es de las, ¿cómo se llama? De los cromosomas autosómicos, ¿no? Autosómico. Claro, o sea, hay, por alguna razón, hay un gen más, perdón, un alelo más en el par 21 de los cromosomas. ¿Cómo apareció? Claro, pero vamos a esta Por persona que no ruptura tiene de síndrome algún Down. otro lado, ¿no? No, yo voy a que esa persona que supuestamente le hicieron el examen de cariotipo, él no tiene la enfermedad desarrollada, si él no es Down, él es sano aparentemente. ¿A qué? Que haya nacido con síndrome de Down y no tiene las No, no, características, no no. tiene. No, él no tiene nada, sino que le hicieron en el examen de género, le salió que él tiene tendencia a desarrollar niños con Down. Eso le dijeron. ¿Qué edad tenía él? ¿O qué edad tiene? Tiene creo que 48 años, creo. Ajá. Ujú. Generalmente a más edad, pues estructuralmente hay más tipos de estas alteraciones. Entonces, me imagino que es por eso, pero no hay un estudio, salvo que, como dice, el niño sale mal, tiene que hacer cariotipo de mamá y papá, pero siempre en cuanto tienen un hijo un hijo o un hermano o algún familiar que tenga síndrome de Down, ¿no? Ya. Y más la edad, ¿qué cosa es lo que hace? Porque nosotros tenemos todos nuestras estructuras ya desde que nacemos, ¿no? Entonces, a más edad, esto puede estar, lo que se está replicando, puede haber alguna alteración, ¿ya? Presentar más que todo ya a nivel cromosómico, ¿no? Cromosómico ya no que vengan de herencia, ¿no? Sino ya más vienen a ser. Por eso que la mayoría ya, cuando se presentan a esa edad, presentan mosaicismos de las trisomías 21. Ah, ya entendí. Ya, Ujú. Sí, gracias. chicos, la próxima semana, como les digo, la práctica va a ser de eso. Avisas a tus compañeros. Voy a de todas maneras a subirlos estas dos. La segunda ya está, falta esta tercera. Sí, la tercera me falta, doctora. Ok, chicos. Bueno, vayan a almorzar. Ya, doctora, muchas gracias. Hasta Hasta el luego. miércoles, Muchas gracias, cuídense. doctora. Ok.